La atmósfera tranquila y lujosa del banco fue repentinamente interrumpida por la voz de un joven empleado del banco, llena de ceño fruncido y falta de respeto. Su mirada recorrió todo su cuerpo de la cabeza a los pies, deteniéndose en el anciano que se encontraba frente al mostrador y mostraba un evidente desprecio. A sus ojos, esta persona no merecía estar en ese espacio, el banco no era un lugar para que gente como él viniera a molestar. Dijo fríamente, vete a otro lado. El anciano, de unos 83 años, con el rostro marcado por el tiempo, vestía ropas viejas, usaba sandalias de plástico y arrastraba un pesado y viejo saco. Aunque su apariencia estaba desgastada, sus ojos eran brillantes y decididos. Habló lentamente pero con paciencia, como si buscara la comprensión del empleado. Señor, estoy aquí para depositar dinero. Mi dinero está en esta bolsa. El empleado del banco arqueó las cejas y una risa burlona escapó de sus labios. Miró el saco con incredulidad, luego lo señaló con un dedo y pronunció una frase en tono burlón, ¿dinero en este saco? Debe ser algún cambio suelto, ¿no? No tenemos tiempo para lidiar con eso. Con estas cosas. A pesar del evidente desprecio, el anciano mantuvo la calma. Sus brazos temblaban levemente por tener que arrastrar el pesado saco a través de una gran distancia, pero su voz todavía era suave y tranquila como para mostrar la paciencia de una vida que había pasado por muchas dificultades. Este es mi dinero duramente ganado, lo he guardado toda mi vida. Quiero guardarlo para el futuro. El empleado giró la cabeza, sin poder contener su risa sarcástica, lo que provocó que algunos compañeros que estaban cerca se dieran cuenta. Uno de ellos exclamó en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que el anciano lo oyera, ¿este banco tiene que lidiar con sacos de monedas tan andrajosos? ¡Qué pérdida de tiempo! En medio del espacio moderno y brillante del banco, el anciano parecía un paria, un completo contraste con el brillo del lugar. Los mostradores de cristal transparente y la luz reflejada por las bombillas LED crean un lujo indescriptible. Los empleados del banco, con elegantes trajes, estaban ocupados atendiendo a clientes elegantes, mientras que el anciano con el viejo saco parecía una figura perdida en medio de tanto esplendor. Todas las miradas estaban fijadas en él, no por curiosidad sino con manifiesto desprecio. Una mujer de mediana edad que llevaba joyas brillantes miró al anciano y le susurró al hombre que estaba sentado a su lado, ¿este banco ahora deja entrar a gente como esta? Es realmente de mala calidad. Aunque todas las miradas estaban llenas de juicio y crítica, al anciano no le importó. Sus ojos solo se detuvieron en el cajero frente a él, como si esperara alguna ayuda. Sin embargo, lo único que recibió fue una actitud fría y una negativa tajante, ¡qué pérdida de tiempo! Deberías devolver tu bolsa. No tenemos tiempo para ocuparnos de eso. La voz del camarero se hizo más aguda, como si quisiera afirmar que no merecía ser atendido allí. Sin decir palabra, el anciano se inclinó y levantó el saco. Tenía una mirada un poco triste, pero permaneció tranquilo. El empleado del banco se puso de pie detrás del mostrador, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos mostrando una evidente incomodidad. Se quedó mirando el saco del anciano y soltó una risa burlona, viejo. Oh, aquí no manejamos cambio pequeño. Deberías llevar esto a casa. La próxima vez no vuelvas a venir aquí, dijo sarcásticamente el empleado del banco, sin paciencia. El anciano se inclinó ligeramente, sus manos callosas apretaron el borde del saco, pero su voz todavía era suave, sin rastro de ira, estos son los ahorros de toda mi vida. Quiero enviarlo para poder vivir en paz en el futuro. Si no aceptas, esperaré a alguien más competente. El empleado del banco resopló, se volvió hacia su colega que estaba a su lado y le dijo burlonamente, ¿escuchas eso? Exigió ver a alguien con autoridad. Probablemente piensa que tenemos tiempo libre para sentarnos a contar el cambio todo el día. Ambos se burlaron, sus voces sonaban como si solo quisieran ahuyentar al anciano de ese lugar lo más rápido posible. La atmósfera alrededor del mostrador se volvió pesada, llena de falta de respeto.
Los clientes cercanos comenzaron a susurrar más fuerte, sin intentar ocultar su descontento. Un hombre de mediana edad, vestido con un elegante traje, miró al anciano y luego sacudió la cabeza con desprecio. ¡Qué molestia! No entiendo por qué este banco deja entrar a gente así. Una joven, que acababa de firmar los papeles, miró al anciano con desdén y luego se volvió hacia su amiga. ¡Qué pérdida de tiempo! Estamos ocupados y no podemos quedarnos sentados viendo esto. Pero de repente, desde el interior de la sala de operaciones, apareció un hombre de mediana edad con un traje formal. Se trata del gerente de la sucursal, una persona con clara autoridad. Su rostro estaba solemne mientras caminaba directamente hacia el mostrador. Sus ojos recorrieron al anciano y el pesado saco que yacía en el suelo. ¿Qué está pasando aquí? Su voz resonó, provocando instantáneamente que el lugar quedara en silencio. El empleado del banco se puso inmediatamente de pie, hizo un gesto con la cabeza al gerente y respondió rápidamente: no, no es nada grave. Era solo este anciano que trajo una bolsa de cambio para depositar, pero no pensamos que valiera la pena lidiar con esto. El gerente asintió, sus ojos aún no podían ocultar su disgusto mientras miraba al anciano. Se acercó un paso más, miró una vez más el saco y dijo, con voz tranquila pero no sin ocultar su desdén: señor, lo siento, pero no podemos manejar este dinero. Venir aquí solo hace perder el tiempo al personal y a otros clientes. El anciano miró directamente a los ojos del gerente, sus ojos no estaban enojados, sino tristes. Su voz permaneció lenta y tranquila: puedes decirle a tus superiores que estoy dispuesto a esperar. El gerente frunció el ceño, su actitud claramente no quería seguir discutiendo. Se volvió hacia el guardia de seguridad que estaba cerca y le hizo una señal: saquen al anciano. No podemos permitir que cosas como esta afecten las operaciones del banco. El guardia de seguridad, un hombre alto, se acercó al anciano. Bajó un poco la voz, como para despedirlo suavemente: señor, si no tiene nada importante que hacer, por favor salga. Te quedas aquí demasiado tiempo, haciendo que todos se sientan incómodos. El anciano se quedó quieto, sus ojos explorando lentamente el espacio que lo rodeaba. Los clientes sentados en el mostrador y en las sillas de espera en su mayoría evitaban su mirada, algunos parecían incómodos y se dieron la vuelta. Ninguno de ellos habló para defenderlo u ofrecerle ayuda. El anciano se inclinó ligeramente, con manos temblorosas mientras levantaba el pesado saco. Sus hombros estaban ligeramente encorvados bajo su peso, pero sus pasos eran lentos y decididos. Él no discutió, no se resistió, no dejó que se notara su enojo. Aunque la burla y la frialdad lo rodeaban, él simplemente se fue en silencio, como si esas palabras no tocaran su resistente corazón. La atmósfera en el banco volvió rápidamente a la normalidad, pero el regusto de la escena de ese momento aún persistía en los corazones de algunas personas. Especialmente un empleado joven, que estaba cerca, con los ojos llenos de preocupación mientras observaba la delgada espalda del anciano mientras se iba. Aquella escena, aunque solo duró un instante, dejó una huella indeleble en su corazón. Un joven colega que estaba sentado en el mostrador a mi lado, que acababa de empezar a trabajar, todavía tenía un aspecto juvenil y unos ojos brillantes y entusiastas. Él, después de observar todo el incidente, no pudo soportar la injusticia que había recibido el anciano. Indignado, no pudo evitar hablar: usted vino aquí a depositar dinero. Su voz era suave, pero lo suficientemente clara para que todo el mostrador lo escuchara. Deberíamos haberle servido. Deberíamos haberlo comprobado antes de negarnos. Sus palabras fueron como un rayo, provocando que el aire circundante quedara repentinamente en silencio. El personal que acababa de burlarse del anciano se volvió inmediatamente hacia él, levantando las cejas con desdén, sus voces teñidas de sarcasmo: eres realmente ingenuo. ¿No lo entiendes con solo mirarlo? Ese saco debe ser todo cambio, tarda más en contarse que su valor. Algunos compañeros de alrededor se rieron, pero el joven empleado no se dejó intimidar. Se levantó,
Caminó directamente hacia el anciano y le preguntó gentilmente, «Señor, ¿me permitiría revisar esta bolsa?» El anciano levantó la cabeza, una pizca de sorpresa cruzó por sus ojos, pero asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Sus manos huesudas dejaron caer suavemente el saco al suelo. Las miradas incómodas de los demás empleados todavía seguían cada uno de sus movimientos. Uno de ellos murmuró, «Definitivamente no vale la pena. Es una pérdida de tiempo». Haciendo caso omiso de los chismes, el joven empleado se agachó y desató con cuidado cada nudo del saco. Al retirar la tela vieja apareció una escena que sorprendió a todos los presentes. Dentro había docenas de fajos de billetes pequeños cuidadosamente ordenados y atados. De repente, todo el mostrador quedó en silencio y el asombro invadió el aire. La risa se detuvo de repente, dando paso a miradas sorprendidas y ligeramente confundidas del personal. Un colega que estaba cerca exclamó, «Esto es todo un cambio». El joven empleado sacó con cuidado cada fajo de billetes, los colocó sobre el mostrador, luego se volvió hacia el anciano y le dijo, «Señor, ¿cuánto tiempo lleva ahorrando este dinero?» El anciano respondió con dulzura, con voz tranquila pero llena de orgullo, «Toda mi vida. Este dinero lo gané vendiendo billetes de lotería, recogiendo chatarra y trabajando a sueldo. Cada año ahorré hasta el último centavo». Las palabras del anciano dejaron atónitos a todos los que estaban cerca, desde los empleados hasta los clientes. Un sentimiento de vergüenza comenzó a aparecer en los rostros de aquellos que anteriormente se habían reído de él. El joven empleado permaneció en silencio, con los ojos fijos en las pilas de dinero, y la sorpresa fue en aumento. Aunque se trata de una cantidad pequeña, la gran cantidad la convierte en una cantidad significativa de dinero. Cogió un fajo de billetes, temblando ligeramente, y luego se giró para mirar al gerente que estaba a unos pasos de distancia con una expresión confusa. «Señor, esta no es una pequeña cantidad de dinero. Necesitamos manejarla de inmediato». El gerente se quedó sin palabras en ese momento, simplemente parado allí, sus ojos recorriendo las pilas de dinero en el mostrador y deteniéndose en el rostro tranquilo del anciano. La atmósfera en el banco pareció calmarse por completo, dejando solo asombro en todos. La caja registradora en el mostrador empezó a hacer ruido. Cada pila de monedas fue colocada cuidadosamente por el joven empleado, la cantidad aumentó gradualmente en la pantalla, desde unos pocos millones hasta decenas de millones, y luego mucho más allá de lo que todos imaginaban. La atmósfera en el banco estaba realmente congelada. Los empleados que antes se habían reído del anciano ahora estaban allí, sin palabras. Todas las miradas estaban centradas en la pantalla del contador de dinero. El número en la pantalla continuó aumentando, superando la marca de los 1.000 millones, y luego no se detuvo. El joven empleado se detuvo y dejó escapar un suave suspiro como para recuperar la compostura. Se volvió hacia el anciano, con la voz llena de sorpresa pero también de respeto, «Señor, la cantidad de dinero que tiene en su saco es enorme. Lo estoy contando, pero probablemente me llevará algún tiempo procesarlo todo. Me gusta seguir contando». El anciano asintió levemente, sus ojos no mostraban complacencia ni sorpresa. Para él, esa cantidad de dinero era el resultado de toda una vida de trabajo duro y no creía que sorprendería tanto a la gente que lo rodeaba. El contador de dinero volvió a sonar. Se pasó cada fajo de monedas y el número final en la pantalla hizo que toda la sala contuviera la respiración, 3.217 millones de VND. El joven empleado dijo, con voz llena de respeto mientras se dirigía al gerente, «Señor, esta suma de dinero es enorme y completamente legal. Tenemos que ocuparnos de ello de inmediato». Sus palabras fueron como una bofetada para los empleados y clientes que se habían reído del anciano. Un empleado que estaba cerca balbuceó, ¿3.217 millones? ¿Cómo pudo este anciano acumular una cantidad tan grande de dinero? Sus preguntas no pueden sino hacer que otros reconsideren sus evaluaciones iniciales. El gerente, que antes se había mostrado desdeñoso, ahora se quedó clavado en el lugar,
sus ojos escaneando torpemente las pilas de dinero y deteniéndose en el anciano. Se aclaró la garganta, intentando recuperar su autoridad, pero sin poder ocultar su vergüenza. Ah, sí. Procesaremos este dinero de inmediato. Disculpe las molestias ocasionadas. El anciano no dijo nada, solo miró en silencio al gerente. Sus ojos no reflejaban ningún reproche, sino una mirada tranquila, como para decir que estaba acostumbrado a esas miradas y actitudes toda su vida. Un cliente de mediana edad, que antes había mostrado desdén, ahora estaba sentado en silencio, con los ojos fijos en las pilas de dinero. Le murmuró a la persona que estaba a su lado, 3.217 millones. ¿Cómo ha podido ahorrar este hombre para conseguir esa cantidad de dinero? Quizá nos hemos equivocado al juzgarlo. El joven personal continuó realizando los trámites para abrir una cuenta de ahorros para el anciano. Mientras trabajaba, admiraba en secreto a ese hombre sencillo pero paciente y tranquilo. Esos montones de monedas, aunque no son de poco valor, llevan consigo la historia de años de duro trabajo que no todos entienden. Cuando ya casi habían concluido todos los trámites, el joven empleado se volvió hacia el anciano con voz llena de respeto. Señor, su dinero ha sido contado y registrado en su totalidad. ¿Quiere depositarlo todo en una cuenta de ahorros o no? ¿Guardar una parte para usarla? El anciano sonrió amablemente y dijo, envíalo todo a mis ahorros. No necesito mucho, solo un lugar seguro para este dinero. Gracias. Las sencillas pero significativas palabras del anciano hicieron que muchas personas en la sala de operaciones inclinaran la cabeza. Las miradas y actitudes desdeñosas iniciales habían desaparecido, reemplazadas por un silencio incómodo y respetuoso. El gerente, de pie cerca, con los labios apretados, incapaz de decir una palabra. Él asintió y le hizo una señal al joven personal para que continuara con el procesamiento, pero no pudo evitar sentirse avergonzado por su actitud inicial. El espacio en el banco quedó en silencio por un momento cuando el hombre de mediana edad entró. Las miradas de todos, desde el personal hasta los clientes, se dirigieron al anciano, para luego, gradualmente, dirigirse al hombre que acababa de entrar. El anciano sonrió al darse cuenta que la persona que venía era su hijo. El hombre, de apariencia refinada y comportamiento tranquilo, se acercó al anciano y le preguntó, «Papá, ¿terminaste con tu trabajo?» El anciano asintió, sus ojos cálidos mientras miraba a su hijo. «Hecho, hijo. Gracias por venir». Su voz era profunda y suave. El hijo miró a su alrededor y de repente se dio cuenta de la atmósfera inusual que había en la habitación. Se volvió hacia el joven empleado, que todavía estaba allí con el recibo en la mano, y sonrió, «Gracias por ayudar a mi padre. Me disculpo si algo malo sucedió antes». El joven empleado, siempre respetuoso, inclinó la cabeza, «No es nada, es mi trabajo». Algunos clientes y empleados, que antes miraban al anciano con desdén, ahora permanecían en silencio, con los ojos puestos en el padre y el hijo. Hubo silencio por un momento, hasta que finalmente un cliente rico, que antes había preguntado al anciano sobre el dinero, se acercó lentamente. Se inclinó levemente ante el anciano y dijo con voz sincera, «Señor, quiero agradecerle. Su historia me ha hecho comprender muchas cosas sobre la vida y el valor de los esfuerzos silenciosos». Una mujer que estaba cerca también dio un paso adelante, con los ojos llenos de emoción, saludó al anciano y dijo, «Gracias, señor, nos ha enseñado una lección de paciencia y respeto». El anciano se limitó a sonreír suavemente, sus gentiles ojos mirando a todos a su alrededor. «Gracias, pero no necesito cumplidos. Cualquiera en la vida puede aprender esta lección, siempre y cuando nos respetemos mutuamente». Las palabras fueron como una ola cálida que se extendió por toda la habitación. La vergüenza y la culpa eran evidentes en los rostros de aquellos que una vez se habían reído del anciano. El director del banco, después de permanecer en silencio durante un rato, inclinó aún más la cabeza y su voz se entrecortó, nos disculpamos por no respetarlo desde el principio». El anciano se limitó a sentir,
sin decir palabra alguna de reproche. Sonrió, con la mirada todavía tranquila, como si todo hubiera terminado. Está bien, dijo con voz suave. La vida es así, todos podemos equivocarnos. Lo importante es que sepamos corregir nuestros errores y aprender. Cuando el anciano se dio la vuelta y salió del banco, llevando el saco vacío, las miradas lo siguieron con respeto y admiración. La puerta del banco se abrió de nuevo y en el silencio todos pensaron en la valiosa lección que acababan de recibir: el valor no está en las apariencias, sino en la paciencia, el respeto y el esfuerzo silencioso que hacen las personas. La historia del anciano dejó una profunda impresión en la mente de todos los presentes en el banco. Cuando padre e hijo salieron por la puerta, el aire en la habitación todavía estaba tranquilo, pero cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. Aquellos que una vez se reían y se burlaban de él ahora se sienten pequeños frente a la resiliencia y gran personalidad del anciano. Algunos clientes no pudieron ocultar su emoción, inclinaron la cabeza y en silencio agradecieron al anciano en sus corazones, esperando aprender algo del estilo de vida simple pero humano que había elegido. Un cliente rico, que reconoció al hombre de mediana edad como el presidente de una gran empresa de construcción, sintió que se le abrían los ojos. Se levantó, se volvió hacia su amigo y dijo con la voz llena de reflexión: nunca pensé que una persona pudiera vivir de manera tan sencilla, sin necesitar la fama, solo respetándose a sí mismo y a su vida. El empleado del banco, después de este gran shock, ya no miró al anciano con desprecio. Se pusieron de pie, con los ojos llenos de arrepentimiento y respeto. Todos sintieron claramente la lección de paciencia, respeto propio y de cómo mirar a los demás que trajo el anciano. El director del banco, que anteriormente había actuado de forma inapropiada, ahora inclinó la cabeza profundamente, como si estuviera pidiendo disculpas tácitas. Cuando el anciano y su hijo salieron del banco, toda la atmósfera pareció calmarse. No son solo padre e hijo recorriendo el mismo camino, sino una imagen de respeto, de perseverancia y una lección viva de independencia y humildad. Las miradas que los seguían ya no eran curiosas ni desdeñosas, sino respetuosas y comprensivas. La historia del anciano terminó allí, pero la lección que dejó nunca se desvanecerá en los corazones de todos los presentes y, tal vez, se repetirá muchas veces para recordarnos el valor del respeto, del esfuerzo y el trabajo silenciosos y de un simple, pero una vida con sentido. La historia del anciano no solo terminó con sorpresa y respeto por parte de los presentes en el banco, sino que también se convirtió en una vívida lección para todos nosotros. Nos enseña que el valor de una persona no se puede medir por su apariencia exterior, sino por sus esfuerzos silenciosos, su resiliencia y el respeto por sí mismo que mantiene a lo largo de su vida. Aunque el anciano vivió una vida sencilla y trabajadora, lo que dejó no fue solo el dinero acumulado, sino también una valiosa lección de paciencia y respeto. Todos en el banco, desde el personal hasta los clientes, nunca olvidarán ese momento y lo llevarán como recordatorio por el resto de sus vidas. La historia del anciano ha cambiado la forma de percibir las cosas para muchas personas, afirmando que la dignidad y el respeto son valores indispensables en esta vida. También destaca la importancia de la humildad y la paciencia, cualidades que no siempre son fáciles de ver. Con cada historia como esta, podemos mirar atrás, aprender cosas buenas de los demás y practicar constantemente virtudes nobles. Y no importa cuán difícil pueda ser la vida, siempre debemos recordar que, como dijo el anciano, todos en la vida pasarán por momentos difíciles. Lo que importa es cómo afrontamos y lidiamos con esas dificultades. Gracias por compartir esta historia. No es solo una lección sobre la dignidad humana, sino también un mensaje sobre el cambio y sobre compartir el amor en la vida.